Soy Marco Goyos, soy psicóloga de profesión, soy la directora de ASLEME, consejera de Pelayo y vicepresidenta de la Fundación Pelayo también. En 1987 tuve un siniestro de tráfico como consecuencia de una distracción. El coche salió de la carretera dando vueltas de campana y como consecuencia del siniestro pues me llevaron al hospital y el diagnóstico fue una tetraplegia completa. Eso quiere decir que no puedo mover ni sentir desde por encima del pecho hasta abajo, es decir, ni tronco ni piernas, ni desde las muñecas, tampoco puedo mover los dedos. Cada día era lo mismo, la misma rutina. El médico entraba, te decía qué tal estabas, qué tal había pasado la noche, te decía que intentaras cerrar los ojos, que intentaras mover las piernas, y las piernas no se movían. Con un alfiler, desde los dedos de los pies hacia arriba, te iban diciendo, cuando sientas algo, nos lo dices. Entonces, pues día a día veías pues, que estaban con el mismo alfiler, subiendo para arriba, y que tú les decías que no sentías, veías que no se movía, y eso ya en tu cabeza te iba dando una idea de que lo que te ocurría podía ser más grave y que a lo mejor pues, no iba a ser ni tan fácil ni tan milagrosamente curativo como uno cree que va a ser, ¿no? Te das cuenta, claro, que el depender de otra persona para que te haga las cosas era complicado. También notaba pues, que claro, el hecho de que te tuvieran que lavar, que vestir, que ayudar ahí al baño, a todo, para tu familia es como si volvieras a ser un bebé y empiezan a tratarte con diminutivos. Vamos a darte la comidita, estás mejor acostadita. Y claro, tú con 25 años todo esto te suena un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo primero que aprendí a hacer, ¿cuál fue? A maquillarme sola. O sea, primero comer sola, luego maquillarme sola. Luego me compré los cuadernillos de Rubio con distintos tipos de bolígrafos y rotuladores, aprender a escribir. Me salió mi primer trabajo en el Hospital La Paz como psicóloga y claro, mi plan de vida cambió, o sea, porque no era así como yo veía que iba a ejercer, ¿no? Yo procuré, sin ser que no lo era, psicólogo clínica, pues abordar un poco el cómo ayudar a las personas que estaban pasando por lo que yo había pasado hace 2 años para superarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía que el verme así, tetrapléjica, a las 9 de la mañana ya trabajando, que entendía perfectamente lo que a ellos les agobiaba, porque al principio puede ser no caminar, luego puede ser el problema de incontinencia, luego puede ser el problema de sexualidad, luego puede ser el tema de las barreras arquitectónicas o la accesibilidad en su vivienda, si van a poder trabajar, si van a poder estudiar. Es decir, van abordando los problemas de manera distinta también según la edad, según su condición familiar. Entonces, en estos años, que fueron preciosos los 2 años de trabajo, pues yo procuré también pues, centrarme en mejorar la autoestima de las personas que estaban allí, porque yo me he dado cuenta que lo más importante es no dejar de quererte, aprender a aceptar tu nuevo yo, ese yo distinto, pero que en esencia eres la misma persona, y aprender a cuidarte. Y eso supone que cuando te enfrentes al espejo seas capaz de mirarte y de sostenerte la mirada un ratito, ¿no? Luego algo que establecí ya como paciente y luego cuando empecé a trabajar es las salidas con el personal. O sea, yo estuve 1 año y medio ingresada y bueno, pues yo era muy echada para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues convencía a los fisios, a algún familiar, a algún médico para que nos dejaran salir a cenar y a bailar. Esas salidas, que a veces cuando entrabas a un restaurante veías uno con muletas, otro con silla, otro que le faltaba una pierna, otro que le faltaba un brazo. Bueno, yo creo que casi les daba un patatús a los del restaurante y a los de la discoteca. Pero a medida que repetías el sitio veías que la gente ya lo iba viendo con normalidad y por otro lado las personas que salían también iban viendo como normalidad el salir, el entrar, el que al principio les vieran y luego no les vieran. Es decir, que iban asumiendo el que la vida social pues sí, que podían mirarles al principio, pero luego acabarían asumiendo perfectamente, en función de cómo fueran ellos, esto, ¿no? Una de las cosas que más orgullosa me hace es pues, haber encontrado una pareja maravillosa, porque es maravillosa de corazón, es maravillosa como persona, es guapa, es ingeniero de caminos, que luego me decían, es que encima has encontrado a uno que encima el tuyo es hasta guapo. Digo, pues sí, hombre,
tonta no soy, o sea, si voy a encontrar uno que además es guapo, pues no es que para mí sea importante, pero ¿por qué yo no puedo salir con una persona que lo sea, ¿no? Fue una boda preciosa y bueno, pues ese fue un momento muy especial en mi vida. Y luego ya pues el siguiente, pues que a pesar de que los médicos eran un poco reticentes a que pues tuviéramos niños, pues por la tetraplegia, que no había muchos casos o ninguno que encontrábamos descrito de embarazos gemelares, y yo ya tuve una falta, entonces me hicieron una ecografía y en la ecografía salía que estábamos embarazados y que además había 2 y no 1. Bueno, cuando volvimos a casa con las 2 preciosidades, pues que ya tienen 28 años, parece mentira. Bueno, pues creo que ese fue otro momento clave en mi vida. En ese momento el médico que trabajaba conmigo había fundado ASLEME y me dijo, Mar, yo necesito a alguien que dirija ASLEME. Se fundó como Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Somos una asociación que nos dedicamos a educar hacia movilidad segura para evitar lesiones discapacitantes, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos es prevenir discapacidades por accidente. Y bueno, pues aunque empezamos solos, pues ahora somos una gran familia de unas 200 personas, de las cuales prácticamente 90 tienen una discapacidad por algún tipo de accidente de tráfico, que en vez de quedarse en casa, pues deciden que su trabajo sea enseñar a otros qué riesgos pueden causarles una discapacidad, cómo cambia la vida con una discapacidad, qué se puede conseguir con una discapacidad. La parte de ASLEME, la parte de la Fundación Pelayo y la parte de consejera de Pelayo me ayuda mucho. Y también me gusta mucho la parte pues, de dar cursos, de participar en congresos y en eventos internacionales, porque me aporta mucho el escuchar, ver qué se hace en otros sitios, coger buenas prácticas, poder trasladar las buenas prácticas también que hacemos aquí. Que mira que a mí lo del tema de las medidas de cuotas, de tal, que sé que son necesarias, a veces en el tema de la mujer o en el tema de la discapacidad, pero hay veces que da la sensación de que entras en el puesto no por tus capacidades, sino por tu discapacidad. Y a mí eso nunca me ha gustado. A mí me gustaba que me miraran lo que yo podía hacer y no lo que yo no podía hacer, ¿no? Lo que recuerdo son las palabras de mi terapeuta ocupacional, que le faltaban los 2 brazos, que les tenía biónicos, y me decía, Mar, te voy a decir una cosa que espero que no se te olvide, que no te miren con pena, sino con admiración. Y entonces me di cuenta el valor contagioso de una sonrisa. Y eso ha sido algo que me ha acompañado los 33 años que llevo en la silla de ruedas. Es mejor que no te pase, pero si te pasa, hay una vida después.